Entonces vamos a continuar. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es dimensión vertical y registros intermaxilares. Ya ustedes, se supone que en la práctica anterior, que dicho sea de paso, ya deben estar trabajando en la parte correspondiente al demarcado de su rodete de oclusión y contorno. Con esto nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a la boca del paciente y hacer, perdón, voy a sacar mi presentación para que no los distraiga, donde estoy un ratito. Voy a quitar mi ok, para que no se distraigan. Listo, se sigue viendo, ¿no, Christopher? Perfecto, perfecto. Entonces, ahí estamos en la segunda, dimensión vertical, ¿cierto? Perfecto. Bien, como les decía entonces, lo que vamos a hacer es hablar hoy día sobre dimensión vertical y registros intermaxilares. ¿Eso con qué lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer específicamente con el rodete de oclusión y contorno. Recuerden que son dos rodetes completos dentro de la boca del paciente déntulo con los cuales vamos a tomar registros. Entonces, cuando nosotros hablamos de dimensión vertical, tenemos que hablar de que es una medida, es un control métrico de medidas lineales de distintos segmentos de la cara, que se deben medir en el plano vertical específicamente. Y para esto tomamos dos medidas, una que va de la glabela hasta la base de la nariz y otra que va de la base de la nariz a la base del mentón. En algunos casos, algunos autores prefieren utilizar, en vez de la base de la nariz, la punta de la nariz. El inconveniente con la punta de la nariz es de que muchas veces la nariz del paciente o ha tenido algún tipo de alteración en el transcurso del tiempo o en todo caso se encuentra en una posición que no es la más indicada. Por eso la base de la nariz, que vendría a ser específicamente la parte más alta del filtrum, el filtrum es la parte del labio central, la parte central del labio, es un punto de referencia más adecuado. Estas dos medidas son aquellas que vamos a tomar, ahí la tenemos, de glabela a base de la nariz y de la base de la nariz al mentón. Estas dos medidas deben de ser similares en una posición en la cual nosotros tomamos en cuenta la posición de reposo del paciente, de reposo. O sea, aquí es cuando nosotros tenemos al paciente prácticamente en reposo. Aquí tienen unas diapositivas en las que se marca una tercera medida, si ustedes la pueden apreciar. Esa tercera medida, se está viendo la diapositiva, ¿no, Christopher? En la que hay tres fotografías con rayas laterales. Perfecto. Ok, listo. En esta fotografía pueden apreciar ustedes que hay tres medidas, la que va de glabela a la base de la nariz y la otra que va de la base de la nariz al mentón. Pero aparte de esa hay una más, que va exactamente de la unión del cabello, que es la zona de la frente, hacia la zona de la glabela. Esta es una técnica específica que la vamos a mencionar, pero básicamente la que estamos hablando es la de la toma de la dimensión del tercio medio, en pocas palabras, con el tercio inferior de la cara. Estas dos medidas, una de ellas que el paciente la presenta regularmente, que es la del tercio medio, es inalterable, porque todos la tenemos, a no ser que perdamos la nariz o hayamos tenido algún incidente del tercio medio de la cara. Y la parte inferior es la que se ha perdido por el hecho de no tener los dientes en máxima intercuspiración, pero tampoco se pierde porque es una posición de reposo realmente. Y esta posición de reposo, con dientes o sin dientes, se va a mantener. El inconveniente es que un paciente que ha tenido pérdida de dientes tiende a juntar más la mandíbula y da la impresión de que se vea más pequeña. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros debemos de tomar estos registros como comparativos para tomar el inicio del registro de la dimensión vertical. Los métodos para determinar la dimensión vertical son distintos, hay muchos métodos. En realidad tenemos métodos mecánicos, métodos fisiológicos. Vamos a ver algunos, ¿no? Los métodos mecánicos, por ejemplo, es la relación de los rebordes, que nosotros vamos a ver específicamente en el paciente déntulo, la medición de las dentaduras viejas que el paciente pueda tener. Esto nos da una idea de cuál fue la dimensión vertical que el paciente estaba manejando. Puede ser buena, puede ser mala. O registros previos a las extracciones, que eso sería lo ideal, en la cual muchas veces queda una o dos piezas que entran en contacto entre sí y esto nos permite
tener la relación que existe entre la dimensión vertical desde el punto de vista oclusal. Esto sería bastante ayuda. Los métodos fisiológicos, que son con los que vamos a trabajar, es la posición fisiológica postural, que es la que acabo de mencionar, que todos la tenemos y en este momento ustedes la deben de tener también dentro de su posición que están observando esta presentación, en la cual los dientes no están en contacto y por consiguiente están con una posición de reposo. Para esto también nos ayudamos con algunos métodos fisiológicos más, como es el caso de los métodos fonéticos, estéticos, o también alguna razón como, por ejemplo, mezclar estos métodos fonéticos y estéticos. Otro sería el método fisiológico de la deglución. Y por último, la comodidad que el paciente presenta al momento de realizar este tipo de métodos fisiológicos. ¿Cómo hacemos para la toma del método fisiológico postural, que es el que vamos a utilizar para efecto de la toma de la dimensión vertical de nuestro paciente? Primero, tenemos que hacer que el paciente esté relajado, teniendo los rodetes de cera dentro de la boca. Por supuesto, está de más decir que los rodetes ya tienen que haber sido acondicionados acorde con el paciente. Recuerden que los rodetes vienen del laboratorio y ustedes los van a confeccionar en base a medidas promedio, pero eso tiene que acondicionarse. ¿Y cómo lo acondicionamos? Recordemos que hemos utilizado un plano que se llama el plano de Fox, y el plano de Fox nos va a permitir establecer ciertas alturas, ¿no? Así como también algunos reparos anatómicos, como es el caso de los labios, y algunas medidas que hacemos en los modelos. Todo esto nos va a dar medidas promedios, los cuales nos va a tener a los rodetes en ciertas condiciones. Simplemente para recordar esto, recuerden que el rodete superior con respecto al labio debe estar, en el caso del maxilar superior, 2 milímetros por debajo del bermellón, y en el sector posterior a una altura de 18 milímetros con respecto al fondo, a la altura de la cara distal de la última molar. Y, por supuesto, comprobados con el plano de Fox en la boca del paciente para establecer el paralelismo con la línea bipupilar y también con el plano de Camper. Y de esta forma nosotros tenemos el rodete superior acorde con ello. Y el rodete superior en base a la altura del bermellón en el sector anterior y en la parte posterior a la mitad de la papila piriforme. Teniendo esto, recordemos que la suma de ambos rodetes nos debe dar 40, 22 milímetros en el sector anterior para el rodete superior y 18 milímetros para el rodete inferior. Todas estas medidas que hemos establecido previamente, que son de carácter promedio, nos ayudan para poder establecer el correcto rodete. Pero eso, viéndolo en la boca, vemos que puede ser modificado. Entonces, una vez que hemos visto ya los rodetes en la boca, lo que vamos a hacer con los rodetes previamente probados, les decimos al paciente que esté con el tronco derecho, la cabeza sin soporte, que el paciente degluta. Al momento de deglutir, recuerdan, siempre hay contacto dentario. Si ustedes degluten en este momento, se van a dar cuenta que sus dientes chocan. Por ende, en ese momento, al momento de deglutir, va a establecer un contacto entre los rodetes que asemejaría a lo que es la dimensión vertical oclusal. En algunos casos no choca, en otros casos choca demasiado, ¿no? Luego le decimos al paciente que se ponga en una posición de reposo. Hay casos en los cuales es necesario, algunos pacientes son demasiado tensos, darles un cierto relajante central con la finalidad de, al momento de los registros, el paciente esté ligeramente relajado, ¿no? Separamos los labios y medimos el espacio que existe entre los rodetes. No debe haber contacto realmente en la posición de reposo, pero en este momento lo que sucede cuando nosotros hacemos eso es que el paciente tiende o a abrir la boca o a cerrar los rodetes. Mucho cuidado con eso porque nos puede dar una falsa expectativa de lo que nosotros estamos obteniendo como una dimensión vertical de reposo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como sumo cuidado, decirle al paciente que no se mueva para poder nosotros, separando los labios ligeramente, establecer el espacio que existe entre ambos rodetes. Con los rodetes puestos en boca, entonces vamos a marcar los dos puntos de la cara en posición postural fisiológica que hemos indicado. El punto de la glabela y el punto de la base de la nariz o la punta de la nariz, ¿no? Y luego el otro punto que vendría a ser la parte más prominente del mentón. Mucho cuidado con de la parte más prominente del mentón, porque puede ser que también nos equivoquemos al momento de marcarlo y lo hagamos muy alto o muy bajo, ¿no? Eso tiene que ser con cierta experiencia establecer cuál es la distancia adecuada para ello. Como se darán cuenta, tiene mucho que ver
el aspecto del conocimiento clínico del operador y también la habilidad para tomar este registro. Tomar un registro de dimensión vertical no es fácil y hay que tener bastante formación, preparación para poder y práctica para poder realizar esto. Luego abrimos los labios después de haber marcado estos dos puntos y verificamos que exista el espacio entre los rodetes. Medimos este espacio y anotamos. Ya tenemos dos medidas entonces. La primera, que es la medida facial, y la segunda, la distancia entre los rodetes. Y luego le decimos al paciente que puede ser que trague saliva o que muerda los rodetes, y al hacer esto el paciente va a contactar, pero que una vez que degluta se quede con los rodetes en contacto, de tal forma que podamos hacer una tercera medida, que va a ser la misma medida inicial del punto 1, con la diferencia que va a ser sin contacto, con contacto de los rodetes, no como en la primera que no había contacto de los rodetes. Entonces, teniendo estas medidas, nosotros vamos a obtener la dimensión vertical postural, la dimensión vertical oclusal y entre ambas el espacio libre. Entonces, ¿a qué representan estas medidas? La dimensión vertical postural sería la medida de dimensión vertical más el espacio libre. Es una fórmula muy sencilla. Si yo tengo que la dimensión vertical postural le sumo el espacio libre, voy a tener, perdón, a la dimensión vertical oclusal le voy a tener como consecuencia la dimensión vertical postural. Muchas veces a la dimensión vertical postural simplemente se le dice dimensión vertical nada más, o sea, dB. ¿Por qué razón? Porque la única que varía sería la oclusal. Por esa razón a la oclusal se le diría dBO, ¿no? Por las siglas que están presentando. Pero si no, también se le puede llamar a la dimensión vertical postural como dBP. Esta posición, ¿quién la rige realmente? ¿No? Es una posición regida por el equilibrio tónico que tienen todos los músculos. Ahí tienen ustedes una imagen en la cual el cráneo, por ejemplo, no tiene dientes y la posición de reposo no se ve alterada por la posición que tenga, por la presencia que puedan tener los dientes. Y por esa razón son los músculos realmente que sin estar en contracción me van a mantener a la mandíbula en una posición flotante, que es la posición real de reposo, que es la posición que el paciente tendría, por ejemplo, cuando está leyendo, cuando está viendo televisión, etc. Poco difícil lograrla en el consultorio porque el paciente está atento y tenso a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso para poder obtener esta buena relación. Y esta relación de equilibrio tónico que menciono nos mantiene a la articulación temporomandibular en una posición de equilibrio, que vendría a ser prácticamente la posición de relación céntrica de la articulación temporomandibular, que es lo que nos interesa. Recordemos que para poder hacer esto, nosotros en la posición de reposo, que es la posición que se marca según el esquema de Posel, en un espacio dentro de los movimientos o posiciones bordeantes, marcado ahí con la X, es una posición prácticamente en la que los dientes no entran en contacto, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que esa es la posición que nosotros realmente estamos buscando. La falta de espacio libre, o sea, el hecho de que nosotros no obtengamos un espacio libre adecuado, va a crear interferencias oclusales porque el paciente va a estar con contacto dentario excesivo. Chasquidos al hablar, el paciente a la hora que hable va a sonar como si estuvieran chocando los dientes y castañueleando los dientes, ¿no? Y por último, un exceso de presión sobre estos contactos oclusales nos va a dar un dolor a nivel de los tejidos por exceso de presión. Y esto causa el último punto, que vendría a ser la aceleración de la reabsorción ósea, porque estaríamos sobrecargando la oclusión sobre estas áreas. Bien, el espacio libre o interoclusal puede variar. Es un espacio que puede variar acorde con el tipo del paciente. Esto lo vamos a hacer rápidamente porque es importante tomarlo en cuenta. Ese espacio que se encuentra entre las superficies oclusales superiores o inferiores cuando la mandíbula está en posición fisiológica postural puede variar dependiendo de la clase del paciente. Si es un paciente de clase 1, como ya sabemos, una buena interrelación entre los maxilares sería más o menos aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Si el paciente tiene una protrusión maxilar superior, o sea, una clase 2, esto puede variar de 4 a 6, porque va a tener aparentemente un mayor espacio libre. Y si es un paciente de clase 3, en la cual siempre tiende a protruir la mandíbula, ese paciente máximo de tener un espacio libre de 1 milímetro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta dependiendo del tipo de pacientes. Entonces, vamos a conocer estos pacientes.
Este es un paciente de clase 1 en el cual tendríamos una correcta relación. Este paciente tendría un espacio libre aproximado de 2 a 4 milímetros. Este vendría a ser un paciente de clase 2 aproximadamente, en la cual tendríamos un espacio libre aproximado de 4 a 6 milímetros. Y este vendría a ser un paciente de clase 3 en la que lleva generalmente hacia adelante con un perfil cóncavo en la cual sería más o menos máximo un espacio libre de 1 milímetro. Ahora, en la clase 1 regularmente debemos de tener de 2 a 4 milímetros, como hemos dicho. ¿Dónde es que se miden esos 2 a 4 milímetros? No, si los medimos en el sector anterior, recuerden que la boca es como una bisagra que se abre como una pinza y siempre el espacio mayor va a ser adelante. Por consiguiente, la medida hay que hacerla a nivel de los premolares. Tampoco muy atrás, porque atrás el espacio es muy reducido. Entonces, ¿qué pasaría si existe más de 4 milímetros de la dimensión vertical oclusal? Conclusión, eso quiere decir que la dimensión vertical oclusal está disminuida, porque tiene demasiado espacio libre. Estamos hablando de más de 4 milímetros y este paciente debería tener de 2 a 4. Si tiene menos de 2 milímetros, como es en el caso de la clase 3, esta es una clase 1, recuerden, el espacio libre estaría aumentado. Por esa razón, entonces nosotros deberíamos de corregir eso disminuyendo esa dimensión vertical oclusal para que el paciente pueda tener una correcta oclusión. Cuando sucede este segundo caso, lo que normalmente pasa con el paciente es que el paciente pierde esa dimensión vertical y le da una fase como de reptil en el sector anterior, ¿no? Que parece, y esa es la fase típica que le dan a los viejitos, que hay que tener mucho cuidado con la dimensión que le demos al paciente. Ahora, es dificilísimo establecer realmente inicialmente cuando uno no tiene experiencia, cómo es la dimensión vertical del paciente. Acá hay 3 imágenes de la misma paciente y vean ustedes que las 3 imágenes presentan 3 dimensiones verticales posturales diferentes. En la primera, el espacio de dimensión vertical oclusal estaría aumentado. ¿Por qué? Del espacio libre, porque la dimensión vertical oclusal estaría realmente disminuido, es inversamente proporcional. En la de la derecha es todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con la dimensión vertical oclusal? Está aumentada. Al tener una dimensión vertical oclusal aumentada, el espacio libre se reduce, o sea, es inversamente proporcional. Lo ideal sería que tengamos el caso de la foto del centro, en la cual tenemos un equilibrio en la que hemos logrado la dimensión vertical oclusal adecuada y el espacio libre adecuado, de tal forma que la paciente tenga esa fase que no presenta en las otras dos. En la primera, por ejemplo, da la fase, como les mencionaba, de serpiente o reptil, que da una característica muy parecida a la de los viejitos, o en la otra parecería que tuviera algo dentro de la boca, como por ejemplo, no sé, una papa caliente o algo así que le estuviera quemando, en la que da una imagen completamente distinta, ¿no? La imagen que debemos de buscar en el paciente es la del centro. Una vista lateral de esta misma imagen la podemos apreciar acá. Vean ustedes cómo cambia la posición de la dimensión vertical del paciente en estas 3 imágenes, ¿no? En el lado izquierdo, la dimensión vertical oclusal estaría disminuida, el espacio libre estaría aumentado. En la de la derecha, la dimensión vertical oclusal estaría aumentada y el espacio libre, por supuesto, estaría disminuido. El equilibrio se da en la parte central. ¿Cómo hacemos para en el paciente lograr este objetivo? Como vemos, ya la cosa no es tan fácil, ¿no? Le decimos al paciente que moje los labios, que abre la boca, que cierre lentamente la boca hasta que sus labios solamente se toquen suavemente y el operador abre con cuidado los labios y mide el espacio entre los rodetes. Luego de esto, hacemos que la paciente junte los rodetes y acorde con esto, volvemos a hacer una nueva medición. Este es el protocolo, que es muy sencillo realmente, pero a la vez difícil de hacerlo en un paciente que muchas veces no entiende lo que nosotros estamos queriendo buscar. Por eso esto es lo que tiene uno que aprender a manejarlo con el paciente. La posición fisiológica postural entonces es la posición de la mandíbula cuando la persona está sentada cómodamente con la espalda recta y la cabeza sin soporte, como ya hemos dicho. Los cóndilos en la fosa glenoidea están en una posición neutra, que es la posición de relación céntrica, y sin fuerza, los músculos elevadores en contracción tónica
actúan solo con la actividad suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad. O sea, esa es la posición realmente postural o fisiológica de reposo que nosotros estamos buscando. En conclusión, ¿cómo la definiríamos a la dimensión vertical postural? Una medida vertical de la cara entre dos puntos, generalmente en la línea media, uno por encima de otro. Esta es la parte métrica de cómo la definiríamos, ¿no? La dimensión vertical oclusal sería lo mismo, dimensión vertical de la cara, pero cuando los rodetes oclusales están en contacto de oclusión céntrica. Y el espacio libre o distancia interoclusal vendría a ser la distancia de las superficies oclusales, maxilares y mandibulares con los rodetes de oclusión cuando la mandíbula está en una posición fisiológica postural. Y hemos visto las medidas que presentarían cada una de las clasificaciones. Ahora, al principio de la clase del día de hoy, les he mencionado que hay técnicas, ¿no? Y tenemos técnicas conocidas como la técnica propuesta por el doctor Willis en el año 1937, en la que toma otros registros, ¿no? Esta medida es una medida que se ha utilizado mucho, pero que es utilizada mucho en pacientes de origen nórdico o del hemisferio norte, ¿no? Muy utilizada en Estados Unidos, en Europa también, ¿no? En la que se toma como referencia el centro de la pupila hacia la comisura del labio como la primera medida y de la punta de la nariz hacia el mentón, que en el caso de los varones más o menos tiene una medida promedio entre 65 a 70, mientras que en las mujeres es ligeramente disminuido, que va de 60 a 70 milímetros. ¿Cómo es que se toma esta medida? De esta forma, del centro de la pupila a la comisura y de la punta de la nariz al mentón. La segunda vendría a ser la que mencionamos, ahí tienen una vista lateral de esta medida. La segunda que comenté era la medida de los tercios, que en realidad es propuesta por Sorenson el año 1947, que divide la cara en tres partes. Estas partes deben de ser iguales. Una es la del labio y el mentón, la otra es la nariz y la frente, y acuérdense que tenemos una tercera que es la zona de la frente, ¿no? Entonces, para medir estas tres medidas, serían estas tres, la de la frente, la de la nariz, que viene a ser de la glabela a la punta, y la de la base de la nariz al mentón, las cuales deben de coincidir. ¿Cuál es el problema con la medida de Sorenson? Que muchas personas tienen una frente demasiado amplia, o por último no se la podríamos medir a los calvos, en el caso de varones, ¿no? Porque no tendríamos la tercera medida, ¿no? Una cuarta medida, y tienen otra vez la medida de Sorenson desde el punto de vista lateral, que son las medidas que nos toma, sería la que nos propuso Magui el año 1947, en la cual utiliza 4 medidas, y aparentemente esto lo vuelve un poquito más confiable, pero es un poco más difícil de poder obtenerla, ¿no? ¿Cuáles son estas? La pupila a la comisura, la glabela al subnacio, la esquina de los labios y el subnacio al nacio. ¿Cuáles son estas medidas? Ahí las tienen las 4. ¿Cuál es la medida que estamos buscando realmente? La que iría de la base de la nariz al mentón, y las otras 3 medidas serían similares. Si nosotros tenemos estas 3 medidas previas similares a la de la base, ya estamos teóricamente logrando lo que Magui nos estuviera pidiendo. Nosotros vamos a trabajar con la que les hemos mencionado, de la punta de la nariz al mentón y de la glabela hacia la base de la nariz, que es una medida clínica fácil de poder relacionarse. Ahora, dentro de las otras tenemos, ya como conclusión, que la posición fisiológica de reposo viene a ser la dimensión vertical de reposo o postural, que se define en el crucerio de términos prostodónticos de la Academia Americana como la medida vertical entre dos maxilares que existen cuando la mandíbula se encuentra en la posición fisiológica de reposo. Hay que tomar en cuenta que según los estudios de Thompson y Brody, que vienen desde el año 1942, esta distancia tiene un promedio entre 1.8 a 2 milímetros entre los dientes incisivos en el sector anterior, ¿no? Ya hemos mencionado que esa zona no es la más apropiada para medirla, sino un poquito más atrás a nivel de premolares. ¿Qué posición me debe de dar el paciente al momento de tomar la dimensión vertical de reposo? Esta que tienen ustedes. O sea, tenemos que aprender a ver cuando el paciente sin dientes, vean ustedes que los labios están colapsados en el sector superior e inferior, los labios prácticamente muestran las arrugas que se presentan
pero se nota una posición de calma, de paz, de tranquilidad en el paciente. Si lo veo lateralmente, la vamos a tener de esta forma, en la cual la posición de reposo no se va a ver ni muy comprimida ni muy estirada. Esto es lo que es difícil de poder apreciar en el paciente, más aún cuando los pacientes son de origen distinto, de formas de cara distintas, de clases distintas, etc. Hay otros métodos. El método fonético son métodos que utilizamos mucho. Por ejemplo, Meyer, Silverman, en el año 55, el año 62, postularon que el término debería ser espacio cerrado hablando, ¿no? Que prácticamente no es el sinónimo de espacio interoclusal. ¿Y cómo lográbamos esto? Haciendo letras que tuvieran la letra S. Como eran americanos, ellos utilizaban palabras como Mississippi, por ejemplo, ¿no? Para poder apreciar el espacio que existía justamente en el espacio interoclusal. Actualmente también podemos utilizar la letra M en forma repetitiva y de esa forma poder establecer, haciendo apertura y cierre de los labios, el espacio que se crea entre los rodetes, dándonos el espacio libre, ¿no? La forma es decirle al paciente que diga la letra M en forma repetitiva pero lenta, como M, 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 M. El método de la deglución lo propuso Shanahan en el año 1956, en los cuales los dientes temporales y permanentes, este es el concepto, erupcionaban hacia una dimensión vertical mediante repetitivos contactos como resultado de la deglución. Si ustedes degluten, se van a dar cuenta que sus dientes contactan, y eso también sucedió con los dientes temporales, y eso va creando un patrón de contracción muscular en los músculos que mantiene una dimensión oclusal aceptable. Y esto, por supuesto, hace la diferencia con la dimensión vertical de reposo. Se sugiere que partiendo de los principios de Shanahan se puede determinar la dimensión vertical oclusal y crear, por supuesto, este espacio libre que como máximo va de 2 a 3 o en algunos casos hasta 4 milímetros. Concluimos. La dimensión vertical oclusal, entonces, se debe obtener en base a la experiencia del operador y basándonos en la mezcla de varios métodos de registros. Tenemos los métodos faciales, de ubicación de la posición fisiológica, de reposo, métodos fonéticos y métodos de deglución. No nos fijemos nunca en un solo método. Por ejemplo, decimos, vamos a tomarla con el método de Willis. No es suficiente, porque muchas veces eso nos puede llevar al error. Recuerden que esa fue una medida no realizada en pacientes del biotipo que tenemos nosotros acá en Perú. Bien, acá tenemos un caso de una señora en la cual fácilmente se puede apreciar la posición. A pesar que los labios no están juntos, se le está midiendo la punta de la nariz hacia la posición de la parte más prominente del mentón y se ve una medida. Esa medida en este caso está marcada en 62 milímetros aproximadamente. Si yo a esta paciente quiero saber su posición de dimensión vertical oclusal, le digo que ocluya y que muerda los dientes y por consiguiente vamos a tener una medida menor y esa medida menor pasaría a ser 58 milímetros aproximadamente. ¿Cuántos milímetros hemos bajado en una posición de una paciente de clase 1? Más o menos 4 milímetros. Quizás uno de los rodetes esté ligeramente corto y podríamos aumentarlo y volver a probar. Y de esta forma establecer la dimensión vertical del paciente más adecuada. Esa es la forma en la cual debemos hacer este tipo de mediciones. Vamos a pasar ahora para realizarlo clínicamente. ¿Cómo es que lo realizamos? Un ratito. Un momentito, por favor. Voy a presentar nuevamente. Estoy presentando nuevamente. ¿Se aprecia la presentación, Christopher? Muy bien. Bien, entonces, ya con todas estas apreciaciones que hemos realizado, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestro paciente? El rodete, como hemos dicho, se llama de oclusión y contorno. El contorno ya lo hemos revisado para ver de que no esté muy protruido o muy contraído y nos permita una naturalidad en la forma de los rodetes. Una vez llevado eso a la boca, nosotros tenemos que ver esto. Por ejemplo, en las fotos de arriba se puede apreciar
como sin los rodetes el paciente tiene un colapso de los labios hacia adentro. Y con los rodetes ya se compensa ese colapso. En algunos pacientes es más difícil hacer eso. Por ejemplo, vean ustedes este paciente de clase 2 en la parte inferior, tenemos un colapso mayor aparentemente, pero con los rodetes compensamos. Quizás no logremos hacerlo totalmente, pero mejoramos tremendamente esa posición con respecto a la zona anterior y posterior de los rodetes. Realizado esto, siempre es bueno comprobar que exista ese paralelismo con la línea bipupilar y con el plano de Camper, de tal forma de que nosotros podamos revisar que exista una altura adecuada, pero ya no en base a las medidas que hemos obtenido, de 22 milímetros adelante, de 18 atrás, sino clínicamente si esas medidas están realmente en relación con lo que el paciente debe de llevar. En algunos casos estas medidas son demasiado altas y hay que disminuirlas. En otro caso son demasiado bajas y hay que aumentarlas. Esta es la conclusión de todo lo que les he hablado hace un rato. Tenemos la dimensión vertical postural, la dimensión vertical oclusal y el espacio libre. Si nosotros recordamos esta imagen, siempre nos vamos a acordar que la suma de la dimensión vertical oclusal más el espacio libre representa la dimensión vertical postural o simplemente dB. Y la resta de la dimensión vertical postural del espacio libre nos va a dar como consecuencia la dimensión vertical oclusal. Aquí tiene lo que acabo de mostrar de la señora, voy a pasar estas dos diapositivas. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento es el registro ya de las dimensiones. ¿Cómo lo llevamos al articulador? Esto es lo importante. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el marcado de las líneas del sector anterior en el rodete superior. Recuerden de que una vez que ya se lleva los rodetes en base a los registros al articulador, nosotros ya vamos a perder contacto con el rodete y el rodete pasa a manos del técnico. Por consiguiente, tiene que ir con unas líneas marcadas que le van a dar las distancias de los dientes en el sector anterior, que son anterior superior, que son los que van a primar con respecto a las medidas de los dientes en toda la parte oclusal. Esto lo hacemos en este momento, a pesar de que de esto vamos a hablar cuando escojamos los dientes en el sector anterior, pero de todas maneras se tiene que hacer en este momento porque a la hora que se hacen los registros, si enviamos al rodete sin estas líneas, el técnico no va a tener referencia de cómo ubicar los dientes en el rodete. Entonces, lo primero que hacemos es marcar la línea media, que ahí la pueden ver en negro. Una vez marcada la línea negra, vamos a hacer una segunda línea que parte del mismo punto, que es la línea azul, que va del surco nasogeniano al labio geniano, que son un surco que se nos presenta al costado de la nariz y al costado del labio, que si lo continuamos nos marcaría esa línea azul. Estas dos líneas, la línea media y la línea azul, nos crea un ángulo, que es el ángulo de la bisectriz, lo que vamos a tomar es la bisectriz de ese ángulo. La bisectriz de ese ángulo está marcada como una línea roja, y si se dan cuenta, esa línea roja va a caer antes de la comisura del labio del paciente, que es donde se ubicaría la cúspide del canino. Por consiguiente, nosotros vamos a marcar en ese sector la cúspide canina. Pero recuerden que el canino no se ubica en esa posición. Por esa razón tendríamos que enderezar el canino, o la línea canina en este caso, y ponerla paralela a la línea media. En este caso estaría representado por la línea verde. Y de esa forma nosotros vamos a marcar la línea canina. Teniendo la línea canina, teniendo la línea media ya definidas, solamente nos faltaría obtener la línea de la sonrisa, que la obtenemos en el paciente justamente haciendo que el paciente sonría, y marcamos horizontalmente en el rodete una tercera línea. En realidad sería una cuarta, porque vamos a marcar dos líneas caninas, ¿no? La línea media, las dos líneas caninas, derecha e izquierda, y por último la línea de la sonrisa. Y de esa forma nosotros estaríamos obteniendo ya las medidas en las cuales nosotros vamos a colocar los dientes en el sector anterior. Entonces, teniendo eso, ahí ya pueden apreciar, se ha marcado la línea media, se está marcando la línea canina, que generalmente es coincidente, generalmente, no digo que siempre, con el ala de la nariz, vean ustedes, ¿no? El surco nasogeniano y labio geniano lo pueden apreciar ahí. El paciente está con el labio ligeramente levantado y es un surco que se continúa, que es el que me marcó,
la línea azul, ¿no? Y por último, marcamos la línea de la sonrisa, en la cual tenemos, esta es la línea más difícil de marcar, ¿eh? En la que tenemos que marcarle el borde superior en forma horizontal, que va a ser el representativo donde se va a ubicar la parte oculta de los incisivos centrales o de las piezas del sector anterior, todas, incisivos y caninos, para poderle dar naturalidad al tamaño de los dientes. Como digo, estas medidas se toman en este momento, a pesar que no corresponde a la clase que estamos hablando, por el motivo de que, como es un registro clínico, esto tiene que mandarse al laboratorio. Perfecto, seguimos entonces. Se mide y estas medidas tienen que ser concordantes con los dientes que vamos a utilizar. Recuerden de que hay distintas formas de ubicación de los frenillos y esto nos puede dar lugar a confusión. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que tiene 3 frenillos en el sector anterior, cosa muy rara, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el montaje ahora de los modelos? Lo primero es montar el modelo superior. Cuando la mandíbula se mueve al llevar a cabo las funciones de la masticación y de habla, los diferentes movimientos que realiza y las relaciones que tiene desafían cualquier simple descripción, pues es muy compleja. Y eso es producto del movimiento articular. Pero cuando la mandíbula está sin movimiento, se puede establecer relaciones definidas con el cráneo o con los maxilares. Entonces, para poder entender los movimientos funcionales que realiza la mandíbula, es necesario estudiar las relaciones estáticas y para conocer los movimientos mandibulares es necesario comprender los factores que involucran estas relaciones mandibulares en movimiento. Los factores anatómicos que intervienen están conectados con el cráneo a través de las dos articulaciones temporales, de los ligamentos y de la cápsula, y los músculos masticadores también proporcionan poder para jalar la mandíbula contra los maxilares para que la protuyan o la muevan lateralmente. Todos estos aspectos hacen de que la mandíbula tenga un apoyo en la base del cráneo y a la vez también un movimiento en base a los músculos masticatorios. ¿De dónde partimos? De un factor importante, que es la posición articular que nosotros queremos tener. Los dos aspectos que normalmente estamos queriendo buscar es una correcta posición articular y una correcta posición dentaria. A una la llamamos relación céntrica y a la otra la llamamos oclusión. Pero en el paciente normal que tiene dientes, a esa oclusión le decimos oclusión habitual. ¿Por qué? Porque esa oclusión no es concordante con la posición de relación céntrica. En el caso del paciente, nosotros de prótesis total tenemos que hacer esa congruencia que exista en la máxima intercuspidación con la relación céntrica. Por eso a estos pacientes no se le hace oclusión habitual, porque no vamos a tener deslizamientos en céntrica. Esos deslizamientos causarían contactos prematuros. Lo que se busca es de que exista una correcta oclusión céntrica, que sería la máxima intercuspidación de los dientes en la posición de relación céntrica. Por eso decimos que la otra conexión entre el maxilar y la mandíbula se da por medio de las superficies oclusales de los dientes. Por esta razón, la oclusión debe estar en armonía con las relaciones mandibulares cuando los dientes están en contacto. Es muy difícil que un paciente mantenga estabilidad si no tiene esta posición, porque tendríamos contactos prematuros. Las relaciones mandibulares se clasifican por orientación, verticales y horizontales. No vamos a entrar en contacto en puntos de discusión sobre esto, solamente indicar que todo trabajo en prótesis completa se maneja en relación céntrica. ¿Qué hacemos para el montaje? Lo primero es utilizar el articulador más adecuado. ¿Cuál es el articulador más adecuado? Un articulador semiajustable. Tenemos arriba, en la parte superior de esta foto, 3 tipos de articuladores semiajustables, 2 semiajustables y uno completamente ajustable, ¿no? El tipo Hanau, el tipo Wingmis que está al centro y el tipo Dinar que está a la derecha. Son 3 articuladores que se utilizan mucho en la confección de prótesis total. Los de abajo son todos oclusores que no son recomendados para poder hacer este tipo de trabajo, a no ser que tengamos ciertos tipos de movimientos que nos lo permitan y distancias más adecuadas. Vamos a trabajar con un articulador semiajustable. En este caso les pongo la situación de un articulador tipo Hanau. El principio es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer, y es más fácil todavía para ustedes, lo primero que tenemos que hacer es hacer el montaje del modelo superior en base al arco facial.
Para eso tenemos la horquilla y todos los elementos de registro de un articulador semiajustable tipo Hanau. Ahí se está ubicando el primer contacto del eje de rotación. A diferencia de los arcos faciales que ustedes utilizan, esto ya no es necesario. ¿Se acuerdan que en la clase anterior mencionamos la línea aurículo-ocular? Esta es la línea en la cual se ubica el punto de rotación o eje terminal de bisagra, como también lo llamamos. Y esto sirve para la ubicación del arco facial de este tipo de articuladores. Ahí tenemos ya el montaje en el cual el punto anterior está referido por el punto infraorbitario, que en este caso es el pin que va en el sector anterior. En el caso de los articuladores que ustedes utilizan, ya el arco facial es un arco facial que utiliza el nasion como este punto de referencia, como punto promedio, y no es necesario estarlo buscando. Tenemos ya la colocación del arco facial en el articulador y lo que se realiza es colocando el rodete que ha estado unido a la horquilla, llevarlo al articulador en base al principio del articulador, hacerle las huellas al modelo de trabajo y a realizar el montaje. Para efecto del montaje se coloca yeso piedra tipo 3 en el centro. En este montaje pueden ver algo que es muy común, utilizar solamente el yeso tipo 2, no es lo más recomendable porque es un yeso muy inestable. Siempre es bueno colocar un yeso más estable en el centro, algo, no mucho, pero sí colocarle un yeso tipo 3 en el centro y después cubrirlo con el yeso tipo 2. Realizado esto, entonces, nosotros vamos a terminar el montaje del módulo superior y vamos a hacer la relación céntrica de nuestro paciente. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Hay que recordar en este momento las técnicas que se pueden utilizar para el registro de relación céntrica en prótesis completa. No todas las técnicas son aplicables. La relación céntrica en todo paciente es una relación hueso con hueso, que se clasifica como horizontal porque sus variantes, protrusión y lateralidades, ocurren justamente en el plano horizontal, mientras que la relación céntrica es una relación constante para cada paciente, siempre y cuando las estructuras óseas y de los tejidos blandos del ATM estén libres de inflamación o cambios óseos. O sea, no podríamos tomar una buena relación céntrica a un paciente con artrosis, a un paciente que tiene deformación estructural, etcétera, ¿no? No es una posición postural de la mandíbula la relación céntrica. La relación céntrica es una posición condilar y para fijar la mandíbula en esta relación se necesita de la contracción de los músculos. Es la referencia con la cual se debe coordinar la condición oclusal deseada. En este caso, máxima intercuspidación en esta posición. ¿Cómo la define Preston? Posición superanterior máxima de los cóndilos en las fosas articulares con los discos adecuadamente interpuestos. Esto es según el glosario de términos. ¿Cómo la define Okeson? Es la posición funcional óptima, que es la de los cóndilos en su posición superanterior máxima con los cóndilos articulares cuando se apoyan contra las pendientes posteriores de las eminencias articulares con los discos articulares interpuestos adecuadamente. Esto debe estar con contracción intensa de los músculos elevadores y se produce una estabilidad articular llamada ortopédica. A eso es a lo que Okeson llamó posición músculo-esquelética más estable. En conclusión, buscamos que se cree justamente lo que hemos mencionado, esta oclusión, de tal forma que podamos tener coincidencia entre la máxima intercuspidación y la relación céntrica. Bien, lo preparamos al paciente, según la técnica, pueden ser huellas como la del lado derecho en forma de V, de V, como la llaman también, o como en este caso que se va a tomar con un registro de registros de silicona por adición, específicamente para efectos de montaje, en la que según la técnica se deja un espacio en el sector posterior que nos va a permitir la colocación del material. Ahí se está viendo el contacto de ambos, ya en la posición más adecuada de máxima intercuspidación, y lo que se hace es colocar el material entre los rodetes. Ojo que en este momento podemos tener un gran problema. El problema es de que el maxilar inferior se puede mover con suma facilidad. Es recomendable para efectos de registros fijarlo y para eso podemos utilizar acondicionadores de tejido, adhesivos que nos permitan mantener al rodete en una posición más firme y nos esté moviendo al momento del registro. Y luego, según la técnica que utilicemos, en este caso se está utilizando
la técnica del chin point simple, llevar a la posición de máxima intercuspidación. No podemos utilizar las láminas de long ni los hilos de roca porque no puede morder con los rodetes esos elementos. No podemos utilizar el jig de Lucia tampoco o el DAM, dispositivo anterior modificado, porque tampoco se puede colocar en el rodete. Sí podemos utilizar la técnica de la deglución, sí podemos utilizar la técnica del chin point simple, más no la del chin point modificado porque moveríamos el rodete en el sector inferior. Por eso es importante conocer las técnicas de relación céntrica para llevar al paciente a esta posición y de esa forma obtener una buena intercuspidación. Ahí tenemos una vista frontal y tenemos una vista lateral del registro. Esto me permite fácilmente llevar mi registro, fijarlo en el articulador, se invierte el articulador, voy a pasar esta parte que no tiene mayor importancia, estas son variaciones de las técnicas, y con el material que hemos utilizado, poder hacer el montaje. En este caso, este es uno de los materiales, recuerden que no proponemos ninguna marca, el Oclufaz es un material muy conocido en nuestro medio, que es un muy buen material. Se puede tomar registros también con yeso de impresiones, se puede tomar registros también con cera lumínica, con materiales como la pasta cinquenólica, etcétera, ¿no? Y se lleva el modelo, se invierte y se monta el modelo inferior. De esta forma tenemos nuestro caso montado. Y aquí rápidamente, en el corto tiempo que nos queda, lo vemos en un paciente. Tenemos el registro en base al plano de Fox, de la línea bipupilar, en el plano frontal, el plano de Camper en el plano lateral, la utilización de la dimensión vertical oclusal, primero la postural para llegar a la oclusal, determinación del espacio libre, y en base a la determinación del espacio libre, utilizamos nuestro arco facial, que es el que ustedes utilizan. Ahora, acá hay un problema. El problema es que sus arcos faciales vienen con una horquilla universal, que es para pacientes dentados. Yo les recomiendo que puedan obtener, para el caso de los pacientes edéntulos, la horquilla específica para pacientes edéntulos, que es la que se coloca en la parte lateral del rodete y no en la parte oclusal, para no malograr el plano oclusal. Luego de realizado esto, se hace el montaje con el arco facial del paciente, se lleva al articulador, se coloca ahí, se ha fijado con la horquilla universal. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se mueve con suma facilidad. Se mide el espacio que debe existir, se coloca el modelo de yeso definitivo y se lleva al articulador. La parte escrita la pueden leer con comodidad, pero de todas maneras es bueno que la revisen, ¿no? El problema es el tiempo. Ahí tenemos en el lado izquierdo el montaje de un arco facial de la firma Hanau y al lado derecho un arco facial de la firma Oral-B, en este caso, que es un reproductor de los articuladores tipo Wigmix, ¿no? Realizado esto, entonces hacemos el mismo montaje que en el caso del maxilar superior, se monta el modelo superior, y luego se monta el modelo inferior, invirtiendo el modelo para poder hacer un montaje adecuado, en este caso del lado izquierdo de su paciente dentado, pero en el lado derecho tenemos el caso de nuestro paciente edéntulo completo. La forma de fijar los rodetes o los modelos de yeso es de distintas formas. Acá pueden ver ustedes que se ha utilizado palitos de fósforo con cera, se pueden amarrar con pita, se pueden poner una liga, se puede colocar inclusive grapas laterales a los rodetes que nos permiten fijar los rodetes y no se esté movilizando al momento del montaje. De esta forma nosotros vamos antes del montaje tener una buena relación entre los rodetes y acá hay una diferencia, que en el caso del montaje de rodetes en prótesis completa, ustedes pueden tener contactos dentarios, el contacto de los rodetes, a diferencia del montaje de un paciente dentado normal, en la que no debe de existir contacto para poder determinar el espacio de deslizamiento excéntrica. Y de esa forma se logra el montaje en el caso de un paciente edéntulo completo. Ahí tienen ya el montaje terminado y estaríamos dando por culminada la parte de nuestro montaje. En estos 2 minutos que nos quedan, si existiera alguna pregunta, con mucho gusto.
No tienen ninguna pregunta, chicos. Vamos a poner mi cámara. Como se darán cuenta, como conclusión a esta clase, les he dado mucha información que tiene mucha relación con lo que ustedes hacen en un paciente dentado, pero con ciertas modificaciones. Y esas modificaciones implican cambios en la técnica de lo que nosotros vamos a realmente hacer en un paciente dentulo completo. De antemano les digo, es muy difícil tomar registros en un paciente dentulo completo, porque tenemos que tomar en cuenta los mismos factores y aspectos que tomamos en un paciente dentado normal, pero con las modificaciones que representa tener un paciente de edad que no controla bien la musculatura, que no nos escucha, que no nos hace caso. Tengan mucha paciencia en esta parte, porque es importantísimo para poder establecer una correcta intercuspidación dentaria de las piezas de un paciente dentulo completo. Bien, Christopher, por si acaso, al momento hay 38 miembros en la sala, descontando a los 2 docentes que estamos en este momento. No sé si el doctor Arroyo logró ingresar. ¿Está presente el doctor Arroyo? No lo veo. Bueno, con los 2 docentes tendríamos solamente asistencia de 36 estudiantes el día de hoy. Ojo que esta asistencia es válida para efectos de la contabilidad de las asistencias en el cómputo final del curso. Bien, en vista que no hay ninguna pregunta, entonces yo sé que ustedes están quedando con muchas preguntas, pero de vergüenza quizás no las quieran hacer. Entonces vamos a trabajarlas en la práctica. Bien, Paul Ponce, está levantado la mano. Adelante, Paul, puedes hablar. Doctor, buenos días. Una duda, quizás un poco fuera de lo que ha explicado hoy día. ¿Se podría utilizar quizás alguna análisis cefalométrico para tener una medida más precisa de lo que es la dimensión vertical, como en el caso de análisis cefalométrico de Ricketts? Mira, los análisis cefalométricos son de mucha ayuda en la parte diagnóstica para establecer realmente cuál es la situación del paciente. Por lo pronto, te diría que si tú haces una cefalometría en un paciente de dentulo completo, va a ser mucho mejor al principio que en este momento, porque ya vas a tener la relación real del paciente. Y no solamente la de Ricketts, la de Steiner, la de McNamara, todas esas, más aún la de McNamara y la de Ricketts son las únicas cefalometrías que te dan posicionamiento no solamente en el plano sagital, sino también en el plano frontal. Son muy buenas, pero no es práctico, Paul. No es práctico porque en este momento una cefalometría te podría llevar quizás al error desde el punto de vista numérico. Porque si tú realizas esto en el paciente, de repente a la hora que colocas los rodetes ya con los dientes en el paciente, no va a haber una coincidencia más adecuada. Desde el punto de vista práctico, es mejor corregir en el paciente todas las irregularidades que podamos tener con estas técnicas de registros. Son buenas, sí, pero yo te recomendaría que eso sería más práctico aplicarlo en la fase de diagnóstico más que en la fase de tratamiento en este momento. Muchas gracias, doctor. No, por nada, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces, hoy día no hay práctica, recuerden, porque tenemos justamente la liberación de sus prácticas para que puedan seguir estudiando para sus exámenes. Oscar, tu pantalla estaba prendida y hemos visto que ya se escuchaba muy cómodo la clase. No te preocupes. Bien, muchachos, entonces que tengan muy buenos días y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles, por favor, muy puntuales a las 7 de la mañana para tomar la evaluación parcial. Que tengan todos ustedes buenos días. Hasta luego, doctor. Buenos días. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego, doctor. Buenos días. Nos vemos. Hasta luego.